Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, dos pequeñas reflexiones sobre las lecturas de este viernes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Ya adentrándonos al misterio, a los misterios que celebraremos en Semana Santa. El libro de la sabiduría, el texto que hemos escuchado, es un texto, dicen los comentaristas, clásico, donde se expone la forma de pensar de los impíos sobre la vida humana y su programa de acción. No estamos ante una mentalidad atea, sino ante una concepción materialista que niega toda clase de supervivencia más allá de la muerte y cualquier intervención divina en la vida del hombre. Así se explica la significación que adquiere la muerte, horizonte absoluto y único de la vida humana. Una concepción materialista. ¿No vivimos eso hoy día? Y comienza, ¿no?, con estas palabras. Se dijeron los impíos, razonando erróneamente. Razonan erróneamente. La brevedad de la vida humana es tema frecuente de reflexión sapiencial en la Escritura. Mientras la revelación no ilumine más el misterio de ultratumba, la tristeza acompañará estas reflexiones, pero no con el pesimismo y desesperación de los impíos. El hombre está condenado a morir irremisiblemente,
La muerte entró por el pecado. El impío no tiene esperanza de un libertador de la muerte, pues o no cree en Dios, o si cree en su existencia, no admite su intervención en favor del hombre. Contraste con la fe del israelita en Dios, Señor de la vida y de la muerte. Y cuanto más nosotros, cristianos, que tenemos que creer, Jesús nos habla de la vida eterna. Precisamente el domingo leeremos la resurrección de Lázaro. Y luego luego sigue esta, diríamos, persecución de los impíos contra el justo, ¿no? Estas palabras se aplican principalmente a Cristo, pero también se pueden aplicar a todos nosotros que seguimos a Cristo. La vida de un cristiano, de un seguidor fiel, pues resulta incómoda a los impíos. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Declara que conoce a Dios, etc., ¿no? Es un reproche para nuestras ideas, etc. Y luego lo quieren poner a prueba. Veamos, ¿no?, si sus palabras son verdades, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta, la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. ¿Qué es lo que han hecho en tantos siglos de la Iglesia con los mártires? Dice aquí un comentario, ¿no? Si quieren llegar a una conclusión cierta sometiendo a examen, probando experimentalmente al justo hasta en la misma muerte. No tentarás a Yahvé vuestro Dios, dice el precepto del Señor. Los impíos tientan al justo, pero lo que pretenden es obligar a actuar extraordinariamente a Dios, pues si el justo es hijo de Dios, le librará. Mas la fe del justo no consiste precisamente en que Dios le librará de la muerte preparada por los enemigos, sino que va más allá de la muerte. No podemos dejar de recordar la escena del Calvario. Jesús en la cruz, poco antes de morir, y los que pasaban delante de él se mofaban, diciendo: ¿puso en Dios su confianza? Líbrele ahora, si de verdad se complace en él. Pues él ha dicho: soy hijo de Dios. Sabemos que Jesús en la cruz recitó, ¿no?, oró el Salmo 21, que empieza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si lo rezó completo, ese salmo que al comienzo parece que Dios ha abandonado al justo, acaba con palabras de esperanza, de confianza en Dios,
el Salmo 21. El justo es hijo de Dios, así lo afirma él mismo, pero los impíos se mofan también de la fe del justo en la paternidad de Dios. Qué bonito. Dios es Padre, incluso en las pruebas. Dios es Padre. Y dice al final, así discurren y se engañan porque los ciega su maldad. El pecado ciega el espíritu. El pecado ciega nuestra vida espiritual, por eso evitemos el pecado. No conocen los secretos de Dios, es decir, los designios de Dios, manifestados en su providencia con relación al bien de los hombres, y más en particular del justo en esta vida y después de la muerte. Los impíos no creen nada de esto, porque niegan todo género de vida ulterior. Por eso, en el Evangelio nos encontramos con el acoso de los judíos que intentan echar mano a Jesús. Pero dice al final, y veamos también esta prudencia de Jesús, que recorría Jesús la Galilea, no quiso andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Y al final intentan echar mano a Jesús, pero no lo hacen porque aún no había llegado su hora. ¿A qué se refiere Juan con la hora de Jesús? A su muerte en la cruz. Esa es la hora de Jesús, hora en la que se obra nuestra salvación, hora de su ofrenda en la cruz, hora de su glorificación. Y el Señor camina con fidelidad a vivir su hora. Él es consciente de que el culmen de la misión que el Padre le ha encomendado es su muerte en el madero santo, madero de la cruz. Nosotros estamos llamados a imitar al Señor y acercarnos a nuestra hora, con la conciencia de haber cumplido la misión que Dios nos encomendó en este mundo. Le gustaba a nuestro Padre Molina, ¿no? El capítulo 13 de San Juan, ¿no? La hora de Jesús ha llegado, mi hora. Todos tenemos nuestra hora. Dios es nuestro Padre. Preguntémonos, ¿estoy preparado para mi hora? Es decir, para el momento de mi muerte.